Hola, buenos días. Soy Irene Navarro, residente de tercer año de dermatología del Hospital Puerta del Mar y hoy vamos a hablar sobre la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae que afecta a la piel y a los nervios y en la actualidad, aunque antiguamente estaba distribuida por todo el mundo, tiene una afectación sobre todo en regiones tropicales y subtropicales, más por las malas condiciones de vida y la falta de higiene que verdaderamente por el clima de estas zonas. Es una enfermedad muy deformante e incapacitante y de ahí su importancia. Aunque las primeras descripciones por escrito de la lepra se remontan al 600 a.C. en la India y al 200 a.C. en China y Japón, no fue hasta el siglo II a.C. donde se encontró la primera evidencia científica de la lepra, que fue en un esqueleto egipcio y en el siglo V después de Cristo en momias costas. Se cree que en torno al 327 a.C. la enfermedad fue traída desde la India a la cuenca mediterránea por las tropas de Alejandro Magno, aunque lo que verdaderamente está confirmado es que la enfermedad surgió en estas zonas del Mediterráneo oriental y de Oriente Medio y posteriormente se fue esparciendo por todo el mundo. En la Edad Media llegó a alcanzar proporciones epidémicas en Europa y en los siglos XV y XVI se propagó hacia el Nuevo Mundo. En el siglo XIX, estos dos científicos, Danielsen y Boeck, que eran médicos noruegos, hicieron la primera descripción moderna de la lepra. Y fue a finales de este mismo siglo donde Hansen descubrió el Mycobacterium leprae, que le da nombre a la enfermedad y al bacilo que la causa. Por lo tanto, Mycobacterium leprae. En 1919, Mitsuda creó una prueba cutánea para detectar la lepra y fue a mediados del siglo XX cuando se avanzó en el concepto de las formas polares de la lepra por Ravelo, un dermatólogo brasileño, y en 1942 se notificó la utilidad de las sulfonas del tratamiento para la enfermedad y en 1966 fue cuando se propuso por Ridley Joplin una clasificación basada en el estado inmunitario del paciente. Se cree que en torno a los años 80 del siglo pasado, de 11 a 15 millones de personas sufrían lepra en todo el mundo, aunque actualmente con el tratamiento curativo con múltiples fármacos se ha reducido en modo sustancial esta prevalencia y en 2015 el número de personas afectadas fue de 210.000 en todo el mundo. El objetivo de la OMS es conseguir una tasa de prevalencia de menos de 1 por cada 10.000 personas. Esto se ha conseguido en la mayoría de países del mundo. Sin embargo, la prevalencia a día de hoy se ubican en casi en los mismos países, Bangladesh, Brasil, el Congo y demás. Este sería la tasa de prevalencia de la lepra en 2011 y vemos que en muy pocos países la tasa de prevalencia supera las 10.000 personas, entre ellos pues Brasil, el Congo y demás. La forma lepromatosa más frecuente es más frecuente en hombres que en mujeres. La incidencia máxima va a tener dos picos, por un lado en la adolescencia y por otro lado en la edad adulta entre los 30 y los 60 años. Para que la enfermedad se transmite hacen falta tres factores. Por un lado, un paciente contagioso, por otro lado, otro paciente que tenga predisposición al contacto y un contacto estrecho entre ambas personas. Por lo tanto, vamos a tener que hacer siempre que haya un diagnóstico un estudio de contacto, ya que la mayoría de las transmisiones va a ser en el ámbito familiar o entre convivientes o personas muy cercanas. La enfermedad se transmite sobre todo por gotículas nasales u orales y en mucha menor medida, al contrario de lo que siempre se ha pensado, por contacto con la piel erosionada. Y la incubación es de meses a años en incubar la enfermedad. Vamos a encontrar dos formas fundamentales de la lepra, dependiendo del estado inmunitario del paciente. Por un lado, la lepra lepromatosa, que será en los pacientes que tengan una inmunidad celular alterada y disminuida. En estos pacientes va a haber un predominio de la inmunidad humoral con un predominio de respuesta TH2 que van a secretar una serie de citocinas que van a inhibir la actividad de los macrófagos y los linfocitos T, que van a ser fundamentales en el control de la respuesta celular de la enfermedad y por lo tanto lo que va a permitir esto es que el bacilo invada todo el organismo del paciente, invada las células de Schwann y se esparza por el organismo del huésped. En cambio, en el otro polo tenemos la lepra tuberculoide. Este tipo de lepra se da en pacientes que tienen la inmunidad celular totalmente respetada. Aquí sí va a haber una adecuada respuesta de macrófagos y de linfocitos TCD4 con una respuesta predominantemente TH1 que va a secretar una serie de citocinas que van a mantener la inflamación y van a contener a los bacilos impidiendo que estos se repliquen.
En cuanto a la clínica, pues va a depender un poco eso, de la inmunidad del paciente. Vamos a ver varias clasificaciones distintas. Una de las primeras fue la de Rabello, este dermatólogo brasileño, que diferenciaba los hallazgos clínicos en lepromatosos cuando la inmunidad celular estaba deprimida, tuberculoides cuando la inmunidad celular estaba intacta, dimorfos capaces de evolucionar a una u otra forma en función de la inmunidad del paciente o indeterminada. La OMS lo clasifica mucho más fácilmente según el número de lesiones. Si tenemos 5 o menos lesiones cutáneas, tenemos una lepra paucibacilar y más de 5 lesiones cutáneas sería una lepra multibacilar. Sin embargo, una de las clasificaciones que más se utiliza a día de hoy es la de Ridley y Joplin. Aquí tenemos un espectro de las manifestaciones de la lepra, donde vemos que en un polo tenemos la lepra tuberculoide, donde estaría la inmunidad celular totalmente bien en estos pacientes, y en el otro polo la lepra lepromatosa, donde habría un fallo de la inmunidad celular y las manifestaciones clínicas van a ser tanto por la respuesta de anticuerpos y la formación de inmunocomplejos como por la propagación del bacilo. Entre medias tenemos la lepra indeterminada o borderline y en función de un poco de las características se va a clasificar en borderline tuberculoide o borderline lepromatosa, en función se acerque más a un subtipo u otro de lepra. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues aparte de las manifestaciones cutáneas, también vamos a tener que investigar muy bien la afectación del sistema nervioso. En las lesiones cutáneas vamos a tener que investigar la presencia de anestesia o hiperestesia en las lesiones, pero no solo se van a afectar los nervios de la piel, sino que también se pueden afectar grandes troncos nerviosos y nervios periféricos completos, que se van a poder hacer palpables por el infiltrado inflamatorio de las células de los linfocitos en estos nervios. Con lo cual es muy interesante también palpar los nervios en estos sitios de palpación que se ven en la imagen para ver si están aumentados de tamaño. También es importante hacer una exploración neurológica completa del dolor, la temperatura, el tacto e investigar la presencia de cambios neuropáticos como atrofia muscular, contractura o alteraciones vasomotoras y trastornos secretorios. Las manifestaciones clínicas de la lepra lepromatosa, que es este polo donde la inmunidad celular va a estar alterada y donde vamos a tener mayor número de bacilos, son múltiples. Por un lado, lo que vamos a ver son múltiples máculas, pápulas, nódulos o placas eritematosos mal definidos, normalmente con afectación generalizada y bilateral. Siempre va a haber más de 5 lesiones, aunque muchas veces es difícil determinar los límites entre las lesiones porque están a veces mal definidas. Otras características van a ser la facial leonina, la madarosis o la pérdida de pestañas, la nariz se va a deformar y va a adquirir una forma en silla de montar, se van a infiltrar los lóbulos de la oreja, incluso puede haber una apariencia de ictiosis. Y lo característico de esta lepra es que como la afectación nerviosa, como la inmunidad celular está alterada, los linfocitos T no van a no van a infiltrar los nervios y la afectación nerviosa va a ser más gradual y más lenta que en la lepra tuberculoide. Entonces, cuando lo que vamos a ver, pues va a ser anestesia que puede ser en guante y calcetín, pero va a ser una afectación de los nervios tardía y los cambios neuropáticos van a ser tardíos. Como el bacilo va a migrar también a zonas acras, por ejemplo, a zonas de las manos, de los músculos y los huesos de las manos, se pueden destruir estos también con resorción ósea y con úlceras periféricas. Y también el bacilo va a migrar a la córnea, produciendo lagostalmia, anestesia corneal y conjuntival, y a otras zonas acras, como hemos dicho, pues a la oreja, a veces también se van a afectar los testículos, etcétera. En el otro polo tenemos la lepra tuberculoide. Aquí vamos a tener una o pocas lesiones, van a ser placas infiltradas, a veces hipopigmentadas, y va a ser una afectación localizada, con un borde neto bien definido, ya que la inmunidad está conteniendo bien al bacilo. Como aquí los linfocitos T sí que van a estar activos, van a infiltrar a los nervios y va a haber una sensibilidad ausente precoz. Es decir, aquí la afectación nerviosa es más temprana que la lepra lepromatosa. Cuando hacemos una biopsia, pues rara vez vamos a encontrar los bacilos, ya que tenemos una inmunidad potente. Y lo que sí que tenemos que investigar es la presencia de alopecia, anestesia o hiperestesia en las lesiones de lepra.
Entre medias de los dos polos tenemos la lepra limítrofe. Aquí vamos a tener rasgos intermedios entre los dos extremos. Las lesiones cutáneas van a ser también asimétricas y pueden ser anulares, arciformes, cupuliformes, y los bordes, pues en función de si nos acercamos hacia el polo borderline lepromatoso o borderline tuberculoide, pues van a ser de una forma u otra. Por ejemplo, en estas lesiones vemos que en el polo inferior de la pierna van a estar los bordes muy bien definidos y en la parte superior pues no están tan bien definidos. También la gravedad va a depender eso de la inmunidad del paciente y de en función a qué polo nos estamos acercando más. También es importante conocer los estados reactivos de la lepra. Estos son reacciones de inflamación aguda que se dan normalmente durante el tratamiento de la lepra. Y tenemos dos tipos. Las reacciones de tipo 1, que se dan en cualquier tipo de lepra, pero sobre todo en los que tienen predilección limítrofe, y se basan en un cambio en el estado inmunológico del paciente, sobre todo en una mejoría de la inmunidad del paciente por el tratamiento. Entonces, esto va a hacer que se va a potenciar la inmunidad celular del paciente con citocinas TH1 y va a haber una reacción de hipersensibilidad retardada porque el organismo va a reconocer al bacilo. Entonces, esto va a hacer que las lesiones presentes se vayan a inflamar, que aparezcan nuevas lesiones, que va a parecer incluso que es un empeoramiento de la clínica del paciente y puede haber neuritis por inflamación de los nervios. Y normalmente el tratamiento va a ser con prednisona oral. Las reacciones de tipo 2, en cambio, se dan en pacientes que tienen eso, una inmunidad celular muy deprimida, sobre todo en estados de lepra lepromatosa o limítrofe. Como aquí tenemos un predominio de la inmunidad humoral, pues va a haber una formación de inmunocomplejo y va a haber una reacción neutrofílica. Y la reacción de tipo 2 va a ser mediada por una vasculitis de pequeño vaso sistémica. La clínica va a ser de fiebre, de dolor articular, con artritis, inflamación de las articulaciones, mialgia, mal estado general, iridociclitis, linfadenitis, orquitis, se van a inflamar todos los sitios donde tiene predominio el bacilo, esplenomegalia, incluso glomerulonefritis. También muy típico de las reacciones tipo 2, el eritema nudoso leproso, que se parece bastante al eritema nudoso clásico. Y otro fenómeno frecuente, sobre todo en América Central y América del Sur, es el fenómeno de Lucio, que se engloba dentro de estas reacciones de tipo 2 y consiste en fenómenos trombóticos con vasculitis necrosante, y generalmente las reacciones de tipo 2 se van a tratar con talidomida. Aquí tenemos algunos ejemplos. A la izquierda tenemos una paciente con una reacción de tipo 1 donde vemos una inflamación aguda de las lesiones, incluso recuerda la afectación en mariposa, la del lupus eritematoso sistémico, de afectación aguda, y en el centro y a la izquierda tenemos y a la derecha tenemos las reacciones de tipo 2 como un eritema nudoso leproso, y a la derecha pues vemos estas pápulas necrotizantes por formación de inmunocomplejo en un paciente con de tipo 2, una reacción de tipo 2. En cuanto a la anatomía patológica, pues también vamos a ver dos polos distintos. El patrón lepromatoso, lo que vamos a ver es un infiltrado difuso, multinodular, que va a tender a confluir, y van a ser muy típicos los histiocytos espumosos, que se llaman también células de bicho. Si hacemos una tinción específica, como la tinción de Fiete o la de Thiel-Nielsen, vamos a ver los bacilos, que muchas veces van a ser múltiples y se van a agrupar formando globos. También muy típico de esta afectación la zona de Grenz, es decir, la epidermis va a estar respetada y eso, se van a ver gran cantidad de bacilos. En el otro polo, el patrón tuberculoide, lo que vamos a ver son histiocytos epitelioides, no espumosos. Aquí sí va a haber células multinucleadas y lo que vemos es un infiltrado nodular de aspecto tuberculoide o sarcoide. Aquí sí que se puede afectar la epidermis y va a ser muy difícil ver bacilos. Y lo que vamos a ver sobre todo es la inflamación alrededor de los nervios de la piel. Aquí tenemos otro ejemplo del patrón lepromatoso con esa zona de Grenz que respeta la epidermis y un infiltrado difuso con histiocytos espumosos y bacilos que se agrupan en glóbulos. Y en el patrón tuberculoide pues vemos que no hay tanta diferenciación, o sea, no se respeta tanto la epidermis, hay un patrón más nodular, granulomatoso, y se van a afectar los nervios periféricos con un infiltrado linfocítico de linfocitos TCD4, histocitos y células plasmáticas.
En cuanto al diagnóstico, pues lo podemos hacer de diferentes formas. La vaciloscopia va a ser muy rentable, sobre todo en los pacientes con lepra lepromatosa. Normalmente se toma la muestra de los lóbulos de oreja, la frente, el mentón o también dorso de dedos, nalgas, tronco. Se aprieta un pellizco de la piel con firmeza y se realiza una pequeña incisión en el pliegue. De este líquido lo que hacemos es tenderlo sobre un portaobjetos con un portaobjetos y lo teñimos con la tinción de Fiete o la de Ziel-Nielsen. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar los bacilos que se van a ver rojos sobre un fondo azul. Esto va a ser, como digo, muy rentable en los pacientes con lepra lepromatosa y se va a detectar los bacilos en el 100% de estos pacientes. También va a ser relativamente rentable la lepra limítrofe, pero en la lepra tuberculoide va a ser muy difícil ver los bacilos, solamente en un 5% de los pacientes. En cuanto a la PCR, pues esto va a ser más rentable en eso, en los pacientes que tengan lepra paucibacilar o que tengan poco bacilo. Lo que se hace es amplificar los genes que codifican para las proteínas antigénicas del bacilo de Hansen y lo que se hace es se puede hacer la PCR tanto en las láminas de vaciloscopia como en muestras de la biopsia, que puede ser bien en fresco o bien congelada o en parafina. Otras técnicas que podemos usar son inmunohistoquímicas en la biopsia cutánea con el antígeno PGL1 también va a ser útil en la enfermedad paucibacilar donde va a ser más difícil ver los bacilos directamente. También podemos hacer unas pruebas serológicas, aunque estas solo van a ser sensibles para el diagnóstico en un contexto multivacilar. Pero además tiene utilidad que las concentraciones séricas de los anticuerpos van a ser superiores en la enfermedad lepromatosa e inferiores en las formas tuberculoides. Por lo tanto, van a ser el título de anticuerpos como un indicador de la carga micobacteriana y va a servir para hacer un control de respuesta al tratamiento. Otras situaciones en las que pueden aumentar la concentración son en reacciones tipo 1, tipo 2 o cuando hay un deterioro de la función nerviosa. En cuanto a las pruebas cutáneas, pues clásicas tenemos tres de ellas. Por un lado, la prueba de la histamina consiste en poner una gota de histamina al 0,01% en la lesión afecta y otra sobre la piel normal. Se pincha con una aguja en ambas lesiones y pasado 10 minutos se evalúa la zona de eritema o de roncha. Como esto es lo que va a depender de la fibra nerviosa simpática, esta reacción va a estar disminuida o ausente o retardada en las lesiones afectadas por la lepra. La prueba de la pilocarpina pues consiste, al contrario, en medir la actividad de las fibras nerviosas parasimpáticas. Lo que se hace es aplicar tintura de yodo sobre la lesión sospechosa y sobre la piel normal antes de inyectar la pilocarpina, que es una sustancia parasimpático-mimética. Se pone polvo de almidón que se va a teñir de negro si la sudoración es normal, como se hace cuando hacemos el test de Minor, y va a estar disminuida las lesiones de lepra por eso, por una disminución de la actividad de la fibra parasimpática. Y por último, la última prueba y la más conocida es la prueba de la lepromina de Mitsuda, que es similar al test de Mantoux de la tuberculosis. Lo que se hace es una inyección intradérmica de Mycobacterium leprae atenuados con calor y va a ser positivo si el nódulo, si se aparece un nódulo 3 o 4 semanas más tarde. Esto no, al contrario del Mantú, no sirve para determinar un contacto con el virus, sino que va a ser pronóstico, porque lo que indica es que el paciente puede desarrollar una respuesta celular, es decir, va a ser positiva solamente en la lepra borderline tuberculoide o tuberculoide. El diagnóstico diferencial, pues va a haber que hacerlo con otras múltiples patologías, pues aquellas que nos dan lesiones hipopigmentadas, placas circinadas como tiña, micosis fungoide, granuloma anular. Las que forman placas o nódulos, pues va a haber que hacer diagnóstico diferencial con linfoma, sarcoidosis. Los signos neurológicos también nos los pueden dar otras neuropatías periféricas, por ejemplo, diabetes mellitus o otros trastornos. También enfermedades que nos pueden producir rasgos acrodeformantes. Y en cuanto a las reacciones de tipo 1, pues sobre todo tenemos que descartar el lupus eritematoso sistémico, como hemos visto, que a veces se puede similar las lesiones, sobre todo faciales, celulitis, reacciones por fármacos, o tenemos que distinguir que no sea un empeoramiento de la enfermedad, sino que sea eso, un aumento en la inmunidad del paciente. En cuanto a las reacciones de tipo 2, pues sobre todo con reacciones neutrofílicas como el SWIT o bien vasculitis o paniculitis como el caso del eritema nudoso leproso.
En cuanto al tratamiento, pues la OMS recomienda a día de hoy el tratamiento con múltiples fármacos. Si tenemos una enfermedad paucibacilar, es decir, que no vemos ningún bacilo en la baciloscopia o tenemos menos de 5 lesiones, el tratamiento va a ser con rifampicina y con dazona. La rifampicina sería 600 miligramos una vez al mes y la dazona 100 miligramos al día durante 6-9 meses. Y después va a haber que hacer un seguimiento durante 2 años para comprobar que no aparecen nuevas lesiones. Si hay una única lesión aislada, pues está aceptado una dosis única de la pauta que se llama ROM, que sería rifampicina, ofloxacino y minociclina. Una dosis única una vez. Y en cambio, si tenemos una lepra multibacilar con más de 5 lesiones o presencia de muchos bacilos a la baciloscopia, pues el tratamiento va a ser más largo durante 1 o 2 años con triple terapia de rifampicina una vez al mes, clofazimina 300 miligramos una vez al mes y posteriormente 50 miligramos al día y dazona 100 miligramos al día. Va a ser el tratamiento durante 2 años y posteriormente un seguimiento de hasta 5 años para comprobar que el paciente no tenga nuevas lesiones. Aunque los tratamientos son largos, son muy eficaces y después de la primera dosis el paciente deja de ser infeccioso y todos los pacientes que completan el régimen prescrito se consideran curados. Incluso si se observan bacilos a la biopsia o a la baciloscopia, se considera que estos no son viables y que el paciente está curado. En cuanto a las reacciones inflamatorias, pues como hemos hablado anteriormente, las reacciones de tipo 1 y el fenómeno de Lucio, aunque se considere más de tipo 2, el tratamiento va a ser la prednisona oral. Y para las reacciones de tipo 2 lo que vamos a usar sobre todo es la talidomida o en función del perfil de efectos adversos y de la teratogenia que queremos buscar, pues podemos usar análogos como la lenalidomida o la pomalidomida. Otros tratamientos que también se han descrito para este tipo de reacciones pues son la ciclosporina, la clofazimina, cloroquina, pentosifilina o incluso inhibidores de la fosfodiesterasa 4 como el roflumilast. Para terminar ya, pues actualmente la lepra se considera una enfermedad curable, con buen pronóstico y excelente supervivencia, aunque su importancia radica en que continúa siendo una potencial causa de discapacidad y de estigmatización, con lo cual es esencial establecer el diagnóstico lo antes posible y examinar los contactos, ya que el tratamiento precoz previene la discapacidad y reconocer la lepra en sus fases iniciales va a ser esencial para reducir el impacto de esta dolencia. Muchas gracias.